Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora número 6, la nutrición, correspondiente a la semana 3 del módulo 14. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo la indicación que tenemos aquí en pantalla. Número 1. Explica en un párrafo de 5 a 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Vamos a ver que la diferencia que hay entre la nutrición autótrofa y heterótrofa está delimitada en la forma en que se producen sus alimentos los organismos, así como el tipo de energía que utilizan para el proceso de nutrición. Los organismos heterótrofos se nutren mediante el consumo de otros organismos y los autótrofos producen su propio alimento mediante energía lumínica y química. Aquí vemos claramente cómo esta planta, como la que vemos aquí también en el árbol, cómo esta planta obtiene su energía a partir de la radiación solar o a través de la energía solar, y esta energía se convierte posteriormente en energía química. Una vez que tenemos ya esta planta, va a venir un consumidor primario, posteriormente un consumidor secundario y un consumidor terciario, lo que nosotros conocemos como cadena alimenticia. Y estos organismos que vemos aquí, que sería el consumidor secundario y el terciario, van a ser organismos heterótrofos, es decir, ellos van a obtener su energía a partir del consumo de otros organismos. También nosotros como seres humanos podemos decir que somos heterótrofos porque obtenemos energía a partir de animales como el pollo, como la carne de res, el queso o bien a través también de frutas y verduras. Tenemos aquí la segunda indicación, dice lo siguiente: coloca 3 ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. Ya vimos que los organismos autótrofos van a obtener su energía a partir de energía luminosa o energía química. Ellos mismos van a producir su propia energía. Y tenemos como ejemplo las plantas verdes, las algas, en este caso las que se encuentran en el mar, y las bacterias, que en este caso serían bacterias que pueden descomponer el azufre. Estos organismos obtienen su energía a partir de la síntesis de reacciones químicas. Y luego tenemos organismos heterótrofos. En este caso vamos a mencionar los animales, vamos a mencionar el hombre y plantas carnívoras. Recordemos que los organismos heterótrofos son organismos que van a obtener su energía a partir del consumo de otros organismos. Número 3. Explica en un párrafo de 5 a 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en la nutrición celular. Vamos a comenzar con esta breve introducción. Todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para provocar las reacciones metabólicas del crecimiento, desarrollo y reproducción. No obstante, los organismos no pueden utilizar energía de la luz directamente para sus necesidades metabólicas, ya que primero debe convertirse en energía química mediante el proceso de la fotosíntesis. Si en este cuestionamiento nos están pidiendo la relación entre materia y energía, tenemos que considerar la reacción de fotosíntesis. En esta reacción de fotosíntesis vemos que a partir del dióxido de carbono, que sería en este caso uno de los gases de efecto invernadero más importantes que hoy en día están ocasionando el calentamiento global y que es uno de los residuos que generalmente se producen en el proceso de respiración o bien en la quema de combustible, cuando este dióxido de carbono reacciona con el agua, produce moléculas de glucosa y también produce oxígeno. La fotosíntesis se puede definir como el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Entonces, la energía solar o la energía luminosa que proviene del sol va a generar como producto de la reacción la glucosa. Estas moléculas de glucosa, como lo comenté anteriormente, se crean a partir del dióxido de carbono y del agua. Y estas moléculas de glucosa van a proporcionar a los organismos energía y carbono fijo. ¿Por qué es importante la energía y por qué es importante el carbono fijo? La energía va a ser importante porque las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular, que genera algo que se llama ATP. El ATP en este caso es un reservorio de energía que está generando la célula. Y una vez que tenemos ese reservorio de energía, entonces se crea una molécula portadora de energía. Esta sería entonces la relación que hay entre energía y materia, explícitamente hablando de las plantas.
porque recuerden que la fotosíntesis solamente se da en las plantas. Ahora, el carbono fijo es cuando el dióxido de carbono inorgánico, o sea el CO2 que vemos aquí en los reactivos, aquí lo podemos ver, este dióxido de carbono inorgánico se incorpora a moléculas orgánicas. Este proceso se llama fijación de carbono. Entonces, este carbón que se encuentra fijo se va a incorporar a los azúcares y van a crear más moléculas, en este caso de glucosa, que van a ser útiles a las necesidades celulares, en este caso de la planta. Este sería entonces una explicación del proceso de la fotosíntesis. Tenemos aquí número 4, esto es muy interesante, describe la función de 5 biomoléculas esenciales para la vida. Tenemos aquí los carbohidratos y también tenemos los lípidos. Los carbohidratos todos los días los estamos consumiendo generalmente en forma de alimentos, almidones, pan, pasta, papa y arroz. Otros carbohidratos denominados disacáridos incluyen sacarosa, como el azúcar de mesa, y la lactosa en la leche. Durante la digestión y el metabolismo celular, los carbohidratos se oxidan en las células que proporcionan energía al cuerpo y suministran átomos de carbono a las células para construir moléculas de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, los carbohidratos nos van a proporcionar principalmente energía, son una fuente de energía y van a ser útiles para la construcción de otras moléculas que también son biomoléculas como las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los lípidos. Cuando se habla de grasas, ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotros hablar de las grasas, de los aceites, del colesterol en nuestro cuerpo, de las vitaminas liposolubles, en este caso que son solubles en grasa? Se están hablando de lípidos. Cada que nosotros escuchamos estos términos, estamos hablando de lípidos. Todo lo que tenga que ver con la grasa, con el colesterol, se considera un lípido. Las grasas, que son de una familia de lípidos, tienen muchas funciones en el cuerpo, como almacenar energía y proteger y aislar órganos internos, puesto que los lípidos no son solubles en agua, son importantes en las membranas celulares, cuya función es la de separar el ambiente externo del contenido interno de las células. Entonces, estos lípidos van a funcionar como un medio de separación entre lo que está dentro de la célula y lo que está afuera. La membrana celular se puede considerar un revestimiento en el cual pueden ingresar nutrientes y pueden salir desechos, pero no pueden ingresar ciertos componentes que son de mayor peso, por eso es una membrana. Hay otro tipo de lípidos que se encuentran en las fibras nerviosas y en hormonas y que actúan como mensajeros químicos. Ahora, tenemos otro tipo de biomoléculas esenciales, que en este caso serían las proteínas. Las proteínas realizan diferentes funciones en el cuerpo. Algunas proteínas forman componentes estructurales como cartílagos, músculos, pelo y uñas. En los animales, la lana, la seda, las plumas y los cuernos están hechas de proteínas. Las proteínas que funcionan como enzimas regulan reacciones biológicas como la digestión y el metabolismo celular. Otras proteínas como la hemoglobina y la mioglobina transportan oxígeno a la sangre y a los músculos. De ahí la importancia de estas grandes cadenas de compuestos orgánicos llamadas proteínas, ya que desempeñan funciones, como lo dice aquí, como el transporte de oxígeno a la sangre. Tenemos los aminoácidos, que va relacionada con las proteínas. Las proteínas están compuestas de bloques constructores llamados aminoácidos. Sin embargo, solo existen 20 aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas humanas. Y estos aminoácidos van a ser importantes porque el funcionamiento del cuerpo depende de la construcción de proteínas para que pueda funcionar correctamente. En el caso de los alimentos que son a base de pescado son los que contienen una gran cantidad de proteínas, así como también la carne de res, la leche y el huevo. Y hay otra biomolécula esencial para la vida, que son los ácidos nucleicos. Tenemos el ADN y el ARN. Estos son también biomoléculas esenciales. Finalmente tenemos el punto número 5, explica en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y catabolismo en el proceso de nutrición. Tenemos lo siguiente, en el proceso de nutrición primero estaría el catabolismo, este sería el primer proceso, ya que el catabolismo se encarga de degradar los nutrientes orgánicos para después aprovechar y extraer la energía química de los nutrientes degradados. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo que tiene azúcares o que tiene glucosa, en este caso está degradando carbohidratos, y el proceso de degradación de estas grandes cadenas de carbohidratos va a terminar principalmente en la generación de dióxido de carbono y agua.
a esto lo que le llaman catabolismo, que es la degradación de grandes componentes para aprovechar, en este caso, lo que sería asimilable para el cuerpo, como serían vitaminas, como serían nutrientes, y desechar lo que no le funciona al cuerpo, como el dióxido de carbono. Asimismo, cuando no se cuenta con alimentos en el organismo, este proceso se encarga de utilizar los tejidos para generar nutrientes y nutrir al organismo. El anabolismo se produce en el interior de la célula. Estamos hablando ahora del proceso contrario al catabolismo, que es el anabolismo. Entonces, este proceso se va a llevar a cabo en el interior de las células y es conducido por la acción de las enzimas. Se trata de un proceso complementario al catabolismo. Mientras que el catabolismo descompone macromoléculas de forma sencilla y libera energía química, el anabolismo consume esa energía para formar nuevos enlaces y también moléculas complejas, con lo que uno libera la energía que el otro libera. Entonces, para que lo podamos entender, el catabolismo descompone moléculas de gran tamaño, como lo expliqué hace un momento, como los azúcares, a forma más sencilla, como el dióxido de carbono y el agua, y libera la energía química. Recuerden que los azúcares son biomoléculas y estas biomoléculas lógicamente tienen energía almacenada, y esta energía almacenada, cuando el cuerpo la aprovecha, pues la libera. Y el anabolismo lo que hace es formar nuevas moléculas, por ejemplo, forma aminoácidos, forma diferentes componentes que van a ayudar al cuerpo humano a mantener un equilibrio. De mi parte, esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video.